requisitos legales necesarios, el registrador debe hacer constar en un libro especial, cual deberá devolver o devolverá al interesado expresando hora y fecha de la recepción del registro, así como la ley en que se funda para las dos acciones. Si carece de requisitos legales, suspenderlo. Si no fuera inscribible, denegar de una vez su... Es decir, que en palabras más sencillas, cuando los notarios autorizamos una escritura de compraventa de fracción de inmueble, estamos sujetos al cumplimiento de los requisitos que la ley impone para tales. Pero además, el registro de la propiedad tiene la obligación de verificar, de examinar o de calificar que tanto los otorgantes como el notario o la notaria hemos cumplido con dichos requisitos. Si no los cumplimos, el registro debe suspender, indicándonos cuál es el requisito no cumplido y fundándose en la ley que así lo establece. En este ejercicio de calificación registral, por supuesto, a esta altura de la carrera, yo espero que ustedes ya hayan verificado, establecido, que no es tarea fácil lo que nos corresponde a los juristas. Hay una cierta complejidad en lo que hacemos al tener como base de nuestra actuación la ley. Y la ley no es otra cosa que texto. Un texto establecido en un código, en este caso un código letrado, un sistema alfabético, formado por una treintena más o menos de signos, es como letras, que al unirlas forman palabras que nos transmiten ideas, conceptos, que unidas varias palabras nos dan algunos juicios y varios juicios nos dan argumentos o razonamientos eh, que transmiten también ciertas ideas que deseamos transmitir. Es decir, que al leer, en palabras sencillas, la ley, lo que estamos haciendo es descodificar el código letrado y entender que el signo L con el signo A significan la, una preposición previa a ciertas palabras, eh, que al unir la F, la I, la N, la C y la A, formamos la idea de finca, y este tiene varias acepciones. Ese es el problema. Varios significados. Incluso vamos a un diccionario a tratar de saber cuál es el significado y nos refiere varios. Esta complejidad de que este código letrado admite ideas que tienen varios significados crea un problema para el jurista. ¿Cuál es el significado que el legislador equipara a ese texto legal? Como es posible, entonces, que existan varios eh, criterios de interpretación. ¿Qué significa fin? ¿Qué significa bien? ¿Qué significa inscripción? Etcétera. En el contexto de una ley, el trabajo puede dar diversos resultados. El registro de la propiedad ha publicitado guías de calificación registral que no son otra cosa que la exposición de los criterios interpretativos de la ley en los casos concretos que ha hecho la institución del registro de la propiedad. En ciertos casos, un concepto como bien puede ser definido como aquello que en sí mismo tiene completa perfección o como del mejor modo posible o de un modo correcto o etcétera. Estoy leyendo conceptos en el diccionario. ¿Cuál de esos conceptos
el registro considera que el legislador y que por lo tanto nos limitan y nos orientan a saber cómo debemos de cumplir con ese texto legal. Así ha generado entonces las guías de calificación registral y hoy vamos a revisar la guía número 10. Se refiere a los requisitos para efectuar la primera inscripción de dominio de bienes inmuebles. Haciendo un poquito de recordación histórica, porque siempre es importante, les he dicho, para poder ejercer nuestro criterio, para no convertirnos en simples opinionistas. Pasa hoy mucho en las redes sociales, ahora yo opino lo que el personaje del superhéroe mexicano, Chapulín Colorado. Bueno, para no caer en solo yo opino, se valen las opiniones, pero no en materia legal y menos científica. Simple opinión no cuenta, sino tiene que ser una opinión fundada, es decir, argumentada, sobre bases sólidas que respalden, que esa es eh, lo que debemos hacer. Para tener ese pensamiento crítico, para poder ejercerlo, parece que tenemos que ser analíticos, es decir, descomponer el todo en sus partes. Como un nuevo todo, pero integrado. Para saber qué es un motor, debemos saber cuáles son sus partes, cómo funciona cada una, y luego integrarlas para saber qué significa un motor de automotor, por ejemplo, de automóvil. Y por supuesto que de ahí podemos sacar las conclusiones. Además de ser entonces analíticos y sintéticos, debemos de ser históricos, porque todo proceso humano, todo hecho humano, tiene un origen en el tiempo, en el espacio. Tiene, por supuesto, en el devenir del tiempo desarrollos, a veces hasta terminaciones, que nos explican y nos orientan de por qué es que las cosas se hacen como se hacen, por qué somos como somos, o por qué nos vestimos, por ejemplo, no nos vestimos. La historia tiene que ser un fundamento importante de cada cosa que ustedes analicen. Y finalmente, ser radicales, pero no radicales extremistas. Extremistas significa ir a la raíz de los asuntos. Por lo tanto, siendo analíticos, históricos y radicales, tenemos un criterio, es decir, ejercemos pensamiento crítico y por eso es que es bueno citar la historia. Recordando que el artículo 1131 del Código Civil fue decretado y puesto en vigencia en el año 1964 y en pantalla el texto original, que refería que toda inscripción expresará, toda inscripción se refiere al libro del registro de la propiedad, es decir, en los libros del registro de la propiedad. Cuando se asiente una inscripción, se debe expresar uno, si la finca es rústica o urbana. Su situación, decía en aquel momento el texto, municipio, departamento, linderos, según el sistema métrico, su nombre y su número sí consta. No sigo la lectura porque esta es la parte medular que vamos a revisar hoy y verán que este artículo ha sufrido diversas reformas y modificaciones. Un dato curioso para que dimensionemos, no sé, tienen consciente, es que este código, nuestro actual Código Civil, puesto en vigencia en 1964, en el periodo entre su promulgación, publicación y posterior puesta en vigencia, sido como periodo vacatio legis, ya está publicada, pero no es vigente, no es de obligatorio cumplimiento, sufrió una modificación, ni siquiera entró en vigencia plenamente, ya había sido modificado. Cuando se publicó el texto, relata la historia que la comisión preparadora del Código Civil, redactora del Código Civil, se percató de que algunos artículos no estaban con una redacción muy afortunada y planteó reformas que el Congreso, antes de la puesta en vigencia del Código Civil, incorporó, aprobó en el decreto ley 218
18. ¿Se recuerdan que el Código Civil es el decreto 106? Bueno, 100 o 112 decretos más tarde, ya había una reforma sin que el Código Civil entrara en vigencia. Luego ha sido reformado en el 85, en el 2000, en 2 ocasiones, en el 99, 2000 y finalmente en el 2006. Última reforma que es la que se encuentra vigente, que por lo tanto revisaremos de esta reforma lo que tiene relevancia con el tema. En la reforma del año 2000, en el decreto 2000, va variando un poco. Dice que, además del texto inicial, toda descripción expresará, uno, primero, si la finca, ven cómo ya se extendió el primer numeral de este artículo, 2 párrafos. Aquí solo era un par de líneas. Ya nos tienen que decir algo. Imagínense 36 años más tarde, ¿verdad? Del 64 al 2000, el artículo 1131 cambia en el sentido de que si la finca es rústica, eso queda igual. Su ubicación, aquí ya aclaran que ubicar un inmueble significa establecer en qué municipio y en qué departamento de la República se encuentra su área. Aquí ya no habla de linderos o de medidas superficiales, sino habla de rumbos, coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al sistema geodésico nacional, medidas lineales, y ya no se habla de linderos, sino de colindancias, su nombre y dirección, si lo tuvieran. Antes decía así. Pero además, se ve que el legislador se percató de una necesidad y dijo que tales datos debían expresarse en el documento que se presente para la ejecución. Entiéndase la escritura pública por el notario o la notaria. Y en los planos. Este es el tema relevante de esta exposición, porque como notarios y notarias deben tener en cuenta que nos debemos de auxiliar de otros profesionales en ciertos casos, porque nosotros no somos expertos en todo, menos en medición de terrenos o en realizar esas mediciones en planos, que es tarea de otros profesionales. Dice el artículo que estos planos podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros agropecuarios. Y luego el segundo párrafo da ciertas excepciones, exceptúan la obligación de presentar planos firmados. No de presentar los planos, siempre hay que presentar. Pero la excepción es a la firma de los profesionales. No será necesario entonces que venga ese plano firmado por ingeniero civil, arquitecto, ingeniero agrónomo. En los casos de titulaciones obligatorias o desmembraciones de las fincas rústicas menores de 7,000 metros cuadrados, las urbanas que se localizan en aquellas poblaciones recónditas del país, en las que no fuera posible localizar a uno de los profesionales indicados. Tenemos que notario, ojo, obligación notarial, nueva en este artículo, a partir del 2000, que deberá ser constar en el instrumento correspondiente, con la salvedad de que si se tratara de 3 desmembraciones o más de la misma finca matriz, o en el caso de parcelamientos urbanos, el registro exigirá como requisito para la inscripción de cada una de las nuevas fincas que los planos suscritos sean suscritos, firmados, es decir, por los profesores. Como ven, relevancia, cambiaron conceptos, se agregaron algunos datos necesarios y se aclaró que debe venir a acompañar un plano y qué profesional ven. Estas guías de calificación registrales las implementó el registro de la propiedad en el año 2004, es decir, publicó estas guías, están de acceso en la página web del registro de la propiedad, para quien quiera entrar o descargar. Pero en el año 2019, en la sesión de la Comisión Nacional Registral de fecha 8 de 2019, esta guía fue modificada. Y aquí ya el texto de la guía modificada.
En esencia, ¿qué fue lo que se modificó? No hubo reforma de ley, sino que se modificó la calificación registral del registro de la propiedad para los casos de desmembraciones de bienes inmuebles. Por lo tanto, cuando se efectúa la primera inscripción de dominio de la misma, ¿en qué sentido se modificó la calificación registral? En el sentido de exigir lo que la ley desde el año 2000 venía exigiendo, pero que el registro no había exigido con total rigurosidad. Y dice entonces la Comisión Nacional Registral del Registro de la Propiedad o de los registros de la propiedad, que para efectuar la primera inscripción de dominio en una finca nueva, el título y el plano deben incluirse todos los datos a que se refiere este artículo 1130. Ese es el lema. Deben. No ya pueden, tal vez, deben. Y si no van, por lo tanto, la consecuencia es la suspensión. Continúa diciendo el punto 1 de la guía es que en el título que se presente este registro se debe hacer constar los datos que corresponden a la finca nueva. Es decir, lo que leímos en el artículo, si es rústica urbana, en qué municipio y departamento está, cuál área, cuáles son, dando una de estas fórmulas de medición, ya sea por rumbo, ya sea por asuntos o por coordenadas geográficas, debidamente georreferenciadas, las medidas lineales, colindancias, el nombre de la finca. Recuerden que muchos de los inmuebles en otras partes del mundo, pero para los proyectos que nos interesan es en Guatemala, tienen un nombre, por ejemplo, finca Las Margaritas, que muy probablemente hayan existido, por ejemplo, si no solo un ejemplo, una finca más grande llamada Las Flores. Y luego haya sido desmembrada y hayan puesto a las nuevas fincas nombres específicos de ciertas flores, por ejemplo, finca Las Rosas, finca Las Margaritas, finca Los Tulipanes. Es decir, la ley refiere que es posible que las personas le pongan un nombre a su bien inmueble. Esto por tradición, y esto porque además sirve para individualizarlo e identificarlo. Y la dirección, que es un verdadero problema complejo, en virtud que no existe una definición legal de dirección. Porque nosotros en los parcelamientos tenemos dirección, el lote, manzana tal, el sector tal, el residencial tal. Sin embargo, para efectos catastrales, es las municipalidades las únicos entes que tienen facultad para el ordenamiento territorial y para la identificación de las direcciones catastrales de los predios. Cuando estoy desmembrando una finca, no siempre tengo a mano una dirección. Entonces, imagínense dirección que es el problema que les decía, interpretando. Bueno, de las posibles interpretaciones, el registro fue tomando, publicando los criterios que considera, revelan. Saltando un poco a los puntos de la punto 4 nos dice que para efectuar la primera inscripción de dominio de una finca nueva, entiéndase por compraventa de inmueble, deberá presentarse el correspondiente plano elaborado por los profesionales colegiados activos, consignando firma y nombre de los responsables de elaboración. Aquí aclara el registro que debe entender los responsables de la elaboración a un profesional de la ingeniería o de la arquitectura, como dice el artículo, u otro sujeto responsable en los casos de excepción, ¿verdad? Cuando no es necesario que firme uno de estos profesionales, el registro dice que sí debe acompañar, firmado, sí debe presentarse el plano con firma de algún responsable, que alguien lo elaboró, porque esa elaboración de ese plano se establecen varios de los datos que dice el artículo 1131, que le darán origen a la primera inscripción de dominio del bien inmueble, que servirá para identificarlo
de aquí en adelante. Eh, Establece la Comisión Nacional del Registro de la Propiedad que los planos deberán cumplir con los datos definidos por este registro. De nuevo, la comisión y el registro establecen cómo interpretar las excepciones, en el caso de titulaciones urbanas, eh, estableciendo que los casos que el propio artículo da y agregando uno que no está en el 1131, pero que en virtud de la ley del RIC, ley del Registro de Información Catastral, posterior al Código Civil, que por lo tanto vino a actualizar algunos de los requisitos de identificación y de cumplimiento previo a su inscripción, indicando que en aquellos casos en que la finca se encuentre inscrita en zona declarada en proceso catastral o catastrada, los planos deberán estar elaborados de con los procedimientos establecidos por la ley del Registro de Información Catastral y reglamento vigente. Así que hay una ley especial por encima del artículo 1131 que impone todavía ciertos requisitos más a la elaboración de esos planos. El punto 5 de esta guía nos dice que la excepción que menciona la ley se refiere a la firma del profesional, ¿verdad?, de los planos, no a la obligación de presentar los planos. Es decir, siempre se tiene que presentar un plano. Lo que se sepa es que vengan firmados por profesionales universitarios. Siempre debe acompañarse a una compraventa de regionales un plano. Ese plano servirá para que el notario tome los datos y los transcriba en el cuerpo de la escritura de contrato de compraventa de fracción inmueble. Y por eso esta guía establece que la descripción que se haga del inmueble en el instrumento, en la escritura pública notarial, debe coincidir exactamente con los datos que se presente para la correspondiente. Recuerden que el 1131 exige escritura pública y plano. Estos dos deben de coincidir. No puede haber diferencias en los datos. En la diapositiva, el propio registro, ahí está la dirección de donde pueden descargar el formato de planos o consultar las guías de calificación registral. En específico estas guías de manera actualizada. También el registro da solo una sugerencia. Les parece que los notarios y notarias tenemos la libertad de redacción. La ley no establece la forma en que debemos pagar. Nos deja a nosotros la libertad de redacción. Sin embargo, dado que aquí hay que cumplir con ciertos requisitos de ley, la propiedad sugiere una forma para evitar que esta confusión del lenguaje, que esta transmisión de ideas a través del lenguaje letrado, complique su calificación y por tanto su institución, tratando de estandarizarlo, pero no impone, no puede imponer, los notarios somos libres de redacción. Cuando contengan, como ven en la diapositiva, los datos que exige el artículo 1131. Sencillamente. Incluso el registro nos va indicando qué es lo que hay que colocar en cada uno en letras rojas y cuáles son realmente los exigidos sin posibilidad de omitirlos y cuáles se pueden omitir. Por ejemplo, el nombre, la dirección. Porque la propia ley los dispensa al decir en caso de que se estudien, pues de lo contrario. Estos son los formatos, ejemplos que ustedes también pueden descargar en PDF, en imagen, el programa de elaboración de planos, pido el nombre técnico ahorita del programa. Esto tiene más relevancia para los profesionales de la ingeniería, son ellos los responsables de elaborar este plan. Pero
Para los notarios es relevante por lo menos conocer un poco en referencia a qué es lo que están indicando cada uno de los datos puestos por el arquitecto, ingeniero, el responsable de elaboración de planos, porque lo que necesita la ley a los notarios es transcribir, es trasladar esta información que debe constar también en el instrumento. Esta es la parte baja del plano, donde verán que en este sector están los azimuts, medidas lineales de esta fracción. Como ven en este recuadro, lo resaltado en la fracción a desmembrar. La otra figura geométrica revela el área de la finca matriz de la cual se va a desmembrar. Y el registro fue poniendo bastante guiado para los arquitectos, reitero, ingenieros, cuáles son los datos que deben de colocarse conforme al artículo 1131, pero que es relevante para los notarios porque nosotros, conocedores del derecho, tenemos que también indicarlo en la escritura pública. El propio registro hace una explicación detallada de los datos que se deben incluir, cuándo son obligatorios y cuáles no. Y, por lo tanto, recapitulando, reitero que en los materiales que se están publicando ahora en la plataforma Radmoodle, el curso, además de la parte teórica, se adjuntan modelos de redacción de escrituras que contienen contratos. En el caso de este material 8 tiene un modelo, un ejemplo de escritura de contrato de compraventa de fracción inmueble, un proyecto, como le llama el doctor Nelly Muñoz, que valga decir, están extraídos del libro de solo los básicos, él aporta más libros, pero bueno, los básicos de los que hablamos en cada sesión, los colocamos aquí, que no violentamos el derecho de autor del doctor Nelly, por la propia ley de autor, derechos conexos. El artículo 8 permite que las obras se puedan reproducir siempre y cuando sean solo con fines docentes. Entonces esa reproducción no alterará el efecto patrimonio derecho de autor, derechos conexos, por tanto no sería permitido. Pero además, también le agregamos en el texto un modelo de escritura de desmembración inmueble para civiles, que no es propiamente del tema de una compraventa, porque no hay traslado de dominio, no hay cambio de propietario. Pues, es importante tener en cuenta lo que decíamos en el texto arriba, que son dos maneras diferentes de fraccionar los inmuebles. Una es cuando se segrega una fracción a favor del mismo propietario, no hay transmisión de dominio. Y la otra cuando esa fracción sí conlleva una transmisión del dominio a una tercera. La clase anterior, por lo tanto, establecimos cuáles eran los elementos de este contrato: el vendedor comprador, los elementos personales, los elementos reales, la cosa y el precio, y los formales, que es la escritura pública, cuando trata de bienes inscribibles en este caso, es un bien inmueble que debe ser inscrito en el registro de la. Revisamos las obligaciones previas de los notarios, en este caso, eran las mismas: escuchar al cliente, asesorarlo con imparcialidad, diagnosticando el tipo contractual, identificación de los otorgantes presentes por los medios que la ley permite, legitimar los derechos concretos de nuevas personas, especialmente el derecho de representación,
y el derecho de propiedad, titularidad de algún bien o derecho real. Informar sobre los gastos, impuestos y honorarios, pactar los honorarios, es muy importante previa a la labor notarial. Y dentro de las obligaciones previas, en el caso de la fracción de inmueble, recuérdense, en las diapositivas anteriores vimos que era indispensable, era necesario requerir un plano para haber una desmembración de una finca matriz, autorización municipal para desmembrar si es venta de fracción o una desmembración para cuando corresponda, el recibo del impuesto único sobre inmuebles y el número de NIT de los contratantes. Recuerden que esto está establecido en la ley del impuesto al valor agregado, artículo 36. Dice que solo será un requisito para los contratos que tengan afectos al impuesto, pero que no obstante, en la calificación registral del registro de la propiedad, este registro ha optado por una interpretación respetuosa del principio de unidad de contexto contenido en el artículo 110 del Código Notariado, referente a que cualquier obligación que impongan los notarios solo puede hacerse por reforma expresa y directa del Código de Notariado. No se puede hacer como se intentó en la reforma fiscal del 2012, reformar las obligaciones. Hacer el artículo 29 que impone al notario los requisitos de contener los fondos públicos, es el artículo 29 del Código Notariado a través de la ley del impuesto al valor agregado, o como su investigación, no tanto reformar, no, adicionarle. Por lo tanto, como no está como requisito en el artículo 29 del Código Notariado, ese registro de la propiedad no exige el número de identificación tributaria de los compañeros. Finalmente, las obligaciones posteriores que hemos mencionado, ¿verdad? Razonar los documentos. Esto es muy importante cuando el titular presenta el título de la finca matriz. Debemos de colocar una razón notarial que indique que de ese bien ya se desmembró cierta cantidad de metros. Presentar testimonio especial entre los 25 días hábiles a la autorización, al Archivo General de Protocolo. Entregar el testimonio con duplicado al cliente porque esto sufre de inscripción registral en el registro de la propiedad. Copia simple en el caso de que lo requieran otros otorgantes, cualquiera de los otorgantes. Y, muy importante, los avisos a la municipalidad local y a la Dirección de Catastro, Evalúo de Bienes Inmuebles y Ministerio de Finanzas. Impuestos, como siempre, impuesto notarial. En este caso, si es compra-venta, es de valor determinado y por lo tanto será prosperidad. En el caso de membraciones para sí mismo, al no haber una traslación de dominio, no hay un pago del precio, por lo tanto es un contrato sin valor, es un valor indeterminado, por lo tanto para dispensar el término notarial. Y la tasa específica o tarifa específica establecida en el numeral 6 del artículo 5 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, establece que son 50 centavos y 50 centavos por cada hoja de testimonio especial. En materia del impuesto del IVA, ya la notaria Letrán explicó el dilema también de la reforma tributaria que cambió cuando es primera venta o cuando es suficiente venta. En el caso de la compra-venta de fracción de inmuebles, siempre se referirá a porque es la primera vez que se vende esa fracción de inmueble que crea una finca nueva. Esa finca nueva es porque una vez
que sufre una inscripción registral y por lo tanto está afecto al impuesto al valor agregado y esto se cubre en el testimonio. Importante señalar, ¿verdad? Que la forma de pago de este impuesto puede cubrir en la factura cuando se trata de contribuyentes que se dedican a los desarrollos inmobiliarios o adhiriendo timbres o pago en efectivo según los formularios. Yo quedo abierto a cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes quieran plantear al respecto de este tema. Nuestra próxima sesión, el lunes 6, hablaremos del contrato de donación intermedia. Con esto estamos cerrando el tema que se quedó abierto por los 11 de agosto y hoy cerramos 3 semanas más tarde con esta segunda parte de la componente hablando de la fracción de inmueble. Quedo a la orden de cualquier inquietud, cualquier interrogante, ya sea del tema o de a quienes no lo tengan, pues quedan liberados una semana del próximo curso y todos nos encontramos el próximo lunes 6 para hablar de la donación, o el contrato de donación. Yo me quedo acá, si hay alguna interrogante, alguna inquietud.